Para John Towery, la niñez fue una época sin contratiempos. El único problema era una infección crónica en los oídos. Recuerdo que las infecciones en los oídos comenzaron cuando tenía 5 años y era la clase de infección que sangra y supura y no te deja dormir. Los médicos le recetaban un antibiótico y en pocos días se curaba. Pero cuando creció el problema se hizo más persistente. Desde los 5 años hasta los 13 consultamos a 8 médicos y cada uno tenía una forma diferente de tratamiento. Uno recetaba gotas, otro decía que había que destapar el oído. Algunos tratamientos ayudaban a corto plazo, 1 semana o a lo sumo 2, y luego la infección volvía. Regresaba al médico y le decía que tenía la infección otra vez. Cuando John tenía 13 años, visitó a un otorrinolaringólogo que le ordenó una tomografía. Se sentó, me examinó el oído, sostuvo las tomografías e instantáneamente dijo, esto necesita cirugía. Cuando el médico vio la tomografía, detectó un quiste en el oído izquierdo de John. Era una acumulación de células muertas llamada colesteatoma. Si no se eliminaba, seguiría creciendo y John podría sufrir un daño permanente en su audición. El médico explicó que había que eliminarlo y que esa era la causa del sangrado y de la supuración del oído. Apenas un mes más tarde me operaron. El cirujano llegó hasta el interior del oído de John y cortó el quiste. El procedimiento completo duró menos de 5 horas y resultó sin contratiempos. Fue maravilloso y nunca más tuvo problemas. En los 13 años siguientes, John no tuvo ningún síntoma. No había dolor y no tenía problemas de audición. Parecía estar bien. Pero a los 25 años algo terrible sucedió. Una mañana de enero de 2004, tomé una taza de café, me estaba preparando para ir al trabajo, tomé una ducha, salí de la ducha, limpié mi nariz e instantáneamente la habitación comenzó a dar vueltas sin control. Perdí el equilibrio y empecé a vomitar. Estaba temblando. El resto de mi cuerpo tenía un color normal, pero mi rostro estaba blanco, muy pálido. No podía caminar. Se tambaleaba de un lado a otro. Yo estaba preocupada. Entonces fuimos a ver al médico. Tuve que conducir lentamente porque él no soportaba movimientos rápidos o que me detuviera abruptamente. No sabía qué me pasaba. Era una de esas cosas que no pueden explicarse. El médico de la familia de John escuchó su historia y le hizo un examen minucioso. Me recetó una medicación para que no tuviera mareos. Allí notó que mi oído estaba enrojecido y que tenía una leve infección para la que me dio antibióticos. Luego de unos días, los insoportables síntomas se atenuaron. Un mes después tuvo otro ataque. Y fue 3 veces peor que la vez anterior. La familia de John lo llevó a la sala de emergencias. Cuando me vieron pensaron, tenemos un paciente con un ataque cardíaco. Estaba muy alarmada porque no podía ayudarlo. Rápidamente me hicieron un electrocardiograma. El resultado no mostraba ningún problema en el corazón de John, pero dadas las sucesivas infecciones en el oído, el médico le hizo un examen, pero tampoco encontró nada anormal. Y él dijo, tengo la impresión de que hay algo más porque no hay inflamación en el oído. Me hizo pensar, ¿qué otra cosa está sucediendo? Le recetaron algunas medicinas para los mareos y recomendaron una resonancia magnética. Mi trabajo no daba beneficios sociales, así que no me fue posible pagar ese examen. John postergó la resonancia. Un mes después se mudó a Texas debido a un nuevo trabajo en el departamento de recreación de una escuela. Estaba trabajando cuando un nuevo síntoma apareció. Me dijo que sentía algo dentro de su cabeza cuando la movía de un lado a otro. Sentía que había algo suelto.
Si hacía alguna actividad como un deporte, sentía algo moviéndose del lado izquierdo. Era atemorizante. Estaba muy preocupada. No sabía qué hacer, pero le rogué que se hiciera la resonancia magnética. Estábamos indecisos, no podía pagarla. Seguí insistiéndole, debes encontrar la causa de esto. Pero antes de que Sean hiciera una cita para la resonancia, ocurrió el desastre. En septiembre volé de regreso a Michigan para una boda. Despegamos, todo iba bien. Cuando habían pasado 30 minutos de vuelo, empecé a sentir una serie de estallidos en mi cabeza, en el oído izquierdo. El último fue tan fuerte como el ruido de una ratonera. En ese preciso momento, quedé sordo de ese oído y todo me daba vueltas. Me sentí sumamente descompuesto. Sentía calor, sentía frío. Vomitaba tanto que tuvieron que pedir a los pasajeros que iban en la misma fila que yo que se movieran a la de adelante. Le preguntaron si quería que se hiciera un aterrizaje de emergencia por su grave estado. Y él dijo, no, voy a salir de esto. Sean soportó todo